Le damos la bienvenida a tu programa, La Escuela Sabática, un programa diseñado para que tú puedas profundizar en la lección de la Escuela Sabática y compartir con alumnos y maestros allí en tu iglesia. Quiero presentarles al panel que está con nosotros en este día y tenemos a dos personas muy especiales. Pastor David Salazar, bienvenido a este programa, La Escuela Sabática. Qué bueno tenerte con nosotros. Pastor, siempre un honor estar con usted y con Raúl también para estudiar juntos esta lección. Y gracias por presentar a Raúl. Raúl, gracias por estar con nosotros. Estamos felices de tenerte aquí, siempre con tus buenos aportes y tu disposición. Un placer siempre, pastor. Gracias, gracias. Hoy estamos tocando la lección número 5 del segundo trimestre del año 2026, que titula Todo para la gloria de Dios. Voy a pedirle a nuestro hermano Raúl que él sea el que inicie teniendo una palabra de oración y luego el pastor Salazar nos leerá la lectura o el versículo de memoria. Adelante. Oremos. Amante Padre, bendito Dios, Señor, gracias, Señor, por este hermoso día. Señor, en esta hora, Padre, queremos pedirle sabiduría, discernimiento, Señor, para que de nuestra boca, Señor, pueda emanar palabra de vida, Señor, para Amén. honra y gloria suya. Que al igual que nosotros, muchos se gocen, Señor, en esta lección y demos un paso cada vez más cercas para el reino de los cielos, Señor. En el nombre suyo, Señor, nos encomendamos y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. La lectura bíblica, el pasaje de memorización para esta lección se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Y dice allí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muchas gracias, pastor. Y qué tremendo texto. Un texto que usamos muchísimo cuando tenemos que hablar sobre qué es lo que de correcto que debemos hacer delante de los ojos de Dios. Pues quiero decirles que este texto tiene un contexto especial y es un contexto que vamos a estar mirando específicamente en el área de la idolatría. Pero ustedes van a encontrar que el autor de Primera de Corintios, que es precisamente el apóstol Pablo, es bien esquematizado cuando escribe su carta, su epístola. Y una de las cosas lindas que presenta el apóstol Pablo aquí es pues ese orden que él sigue. Por eso nosotros vamos a ver cómo él atiende el tema de algunos problemas en la iglesia y encontramos en el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, bueno, quizás el 5 y el 6 hablando un poco sobre el tema de la inmoralidad sexual, el 7 respondiendo algunas preguntas que le han hecho en cartas anteriores y luego vamos a encontrar cómo del 8 al 10 se dedica más específicamente al área de la idolatría o al tema de la idolatría. Y en línea con lo que venimos tocando, pues vamos quizás a aprovechar para hablar un poquitito acerca de lo que el capítulo 7 presenta para poder introducirnos luego al tema de la idolatría. ¿Y qué les parece si podemos ustedes, a manera introductoria, comentar un poco acerca de lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 7, que precisamente aquí él está dando respuestas a preguntas y dando solución a problemas en cuanto al matrimonio. Vamos a leer un poco el capítulo 7 desde el versículo 1 al versículo 5. ¿Quién quiere ayudarnos con la lectura? Yo lo leo, pastor. Adelante, gracias. Dice versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muchas gracias, Raúl, gracias. Esta parte o esta perícopa, esta porción de la Escritura nos ayuda muchísimo, especialmente a todos los que tenemos hogares constituidos. Y aquí esto es una ayuda para que las personas que están casadas pues puedan disfrutar de la intimidad y de esa manera evitar que los problemas o pecados sexuales se presenten. Dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto simplemente para decir que para evitar los pecados sexuales, pues necesitamos poder vivir en unidad o en intimidad y poder disfrutar con la pareja y así estos pecados desaparecen. Vamos a hacer un comentario sobre eso antes de entrar al capítulo 8 porque es que el capítulo 7 casi no se tocó no se tocó en la lección anterior ni en esta, pero
¿Por qué quiero mostrarlo? Porque ustedes van a notar que hay dos pecados muy fuertes que atacan la iglesia de Corinto el apóstol. Y un pecado es la inmoralidad sexual y el otro pecado es la idolatría. Pero aquí en estos versículos está dando de alguna manera como una cura para evitar los pecados sexuales. ¿Qué comentarios tendrían que hacer ustedes sobre esa parte? Bueno, pastor, creo que hay algo importante que podría y es relevante al tema en el cual vamos a entrar ahora, y quizás Dios lo permite así en el libro, es de que para la persona que busca del Señor y quiere servir a Dios y has dejado el mundo, la pureza la pureza en su vida, el mantener una limpieza física, le va a ayudar a mantener una pureza espiritual. Es decir, una mente pura, consagrada al Señor, requiere de un hogar, de una pareja consagrada, entregada en unidad. No se puede pensar en trabajar con el tema de la idolatría si no estamos dispuestos en nuestra vida íntima a aprender a someternos al Señor, aprender a hacer lo que es correcto y lo que el Señor aprueba, porque de lo contrario se convierte inclusive en nuestras parejas, se convierten en ídolos para nosotros, o la intimidad, las relaciones sexuales se pueden convertir en ídolos para nosotros. Es decir, es importante entender de que el apóstol Pablo quiere hacer una purificación, ayudar a la iglesia de Corinto a tener una purificación en su vida conyugal para poder hablar entonces ahora de los problemas quizás de ídolos externos. Pero tiene que comenzar por el núcleo, que es el hogar y la familia, y invita a los corintios a dejar de tener, sabes, fornicaciones y andar en ese tipo de vida de promiscua, limpiar sus cuerpos, limpiar sus mentes, quitar eso de un lado, enfocarse a una sola pareja, a entrar en esa unión con esa pareja para que comprendan lo que es la unión con Cristo y no dejar que ídolos vengan y destruyan o menoscaban o mancillen esa unión al Señor. Entonces, hay una relación muy íntima entre las dos cosas y el apóstol Pablo, para mí, de una forma muy dirigida por Dios, por supuesto, trae esa importante quizás metodología, ¿no? Comienza con la iglesia, comienza con los problemas de la iglesia, pero los problemas que conllevaban a todos esos asuntos de disputas y falta de fe, falta de amor, falta de unidad, comienza con la parte de la familia, del hogar, de la pareja. Muy bien, gracias. ¿Quieres aportarnos algo al respecto? Adelante, hermano Raúl. Sí, pastor, claro que sí, gracias. Sí, como dice el pastor, el núcleo familiar es muy importante. Creo que si nosotros nos mantenemos unidos en el hogar, es no solamente el consejo bíblico, sino es un tipo de fortaleza. Y me hace recordar en el principio a Adán y Eva, Dios menciona algo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, siempre es bueno estar con la pareja de uno para no llegar a convertir algo que Dios nos dio, algo que Dios nos permitió al ser humano, convertirlo en una aberración. Incluso puede llegar, como dijo el pastor, a ser una idolatría. Entonces, el diablo nos conoce, sabe muy bien cómo nosotros somos hechos y nos ha estudiado por años, por siglos. Él sabe que los hombres somos muy visuales y tiende a utilizar herramientas para que nosotros caigamos y entonces no lleguemos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, el pecado es bastante sutil, que a veces incluso podemos ni siquiera darnos cuenta que estamos siendo partícipes Sí. o que estamos cayendo en ese pecado, como es incluso la pornografía. Algo muy peligroso, algo que destruye hogares completamente y que el Señor nos invita a través aquí de Corintios 7, mantenernos cercanos a nuestra pareja y si acaso nos separamos de nuestra pareja, sea solamente para entrar en oración con Dios. Entonces, qué importante es que nos mantengamos conectados a Dios y comprendamos que a veces en las redes sociales o a través de la televisión siempre estamos siendo bombardeados con ese tipo de cosas. Y es un tema que no solamente es para varones, también las mujeres no están exentas a esto. Así es que sí, es importantísimo y la lección nos ayuda a que es bueno estar conectados no solamente con nuestra pareja, sino directamente con Dios en todo momento. Amén. Una de las cosas que va a ayudar a evitar pecados sexuales es que las parejas cristianas, los que siguen a Dios, tomen en cuenta estos versículos. Y estos versículos
dejan ver que para evitar las fornicaciones deben cumplir con el deber conyugal. Y cuando habla del deber conyugal está hablando de la intimidad. Un buen sinónimo para la palabra deber sería obligación. Otro buen sinónimo sería responsabilidad. O sea que las parejas tienen el deber, la obligación, la responsabilidad, el compromiso de poder tener intimidad. Entre más intimidad tengan, menos probabilidades hay de que se caiga en esos placeres sexuales o pecados sexuales que llegan incluso por algunos, como tú lo dijiste, pastor, llegar a convertirse en ídolos que destruyen toda la cohesión de la familia y de la pareja. Así que los cristianos, dicen los estudios científicos sobre familia, que siguen estos principios, pues son las parejas que tienen más felicidad y además de más felicidad, mayor frecuencia en su intimidad. Así que les invitamos para que puedan seguir los consejos de la palabra de Dios. Y pasando de eso, después de que ya vimos que cómo esto se presenta como un antídoto para evitar los pecados sexuales, y es que haya mucha intimidad entre las parejas, un hombre con una mujer, casados bajo la relación aprobada por Dios. Ahora pasamos a hablar también acerca de la idolatría, y ya en la lección del día domingo nos habla acerca de conocimiento versus amor. Conocimiento versus amor. Pablo habla aquí de un tema muy interesante y es el tema de los alimentos que son ofrecidos a los ídolos. Y comenzamos en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Capítulo 8, Primera de Corintios, y ahí vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 13 que trata todo esto. Y es que era muy común, no ahora, pero sí en la antigüedad, que habían tantos templos paganos en Corinto, que muchas de las personas que sacrificaban los animales, muchos de esos animales habían sido ofrecidos a esos ídolos. Y entonces parte de esa carne le quedaba al sacerdote, pero otra parte, la persona que lo ofrecía, la podía poner en venta en el mercado. Y cuando se llegaba al mercado, con las otras carnes, pues la gente no sabía qué había sido ofrecido a los ídolos y qué sí había sido ofrecido a los ídolos. Y la Biblia, por supuesto, en otros apartes habla de que deben cuidarse de ese tipo de contaminación y deben cuidarse de no comer lo que es sacrificado a los ídolos. Pero aquí enfrentamos este asunto. Vamos a mirar quizás algunos textos bíblicos que nos abren el panorama de por qué la Biblia habla de que no se debieran comer ese tipo de carnes, pero luego, ¿qué solución hay al tema? Primero vamos a hablar del conocimiento bíblico y luego vamos a pasar de cómo aplicar el tema del amor y el sentido común. Miremos dos textos. Uno de ellos está en Hechos capítulo 15 y vamos a leer el versículo 20 y el versículo 29. Hechos 15, 20 y 29 y luego miraremos Hechos 21, 25. ¿Quién quiere ayudarnos con la lectura? Yo lo hago, pastor. Adelante, gracias. Versículo 20 dice de Hechos 15, sino que se les escriba que se les aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien hacéis, pasadlo bien. Muy bien, noten cómo aquí la Biblia está hablando claramente que hay cosas que los cristianos no deben practicar. Y entre eso no deben practicar de lo que se ha sacrificado a los ídolos, de esas carnes que se han sacrificado a los ídolos. Ahora leamos el 21-25. Dice allí, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, hablando de lo que eran las ceremonias del Moisés, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, bueno, noten ustedes cómo en ambos textos los pecados sexuales están ligados a lo sacrificado a los ídolos. O sea, la idolatría y los pecados sexuales van juntas, están en el mismo paquete. Pero aquí la preocupación del libro de Hechos es orientar a los cristianos en cuanto a eso. O sea, el conocimiento que tiene un cristiano en la época del apóstol Pablo es: no comas de esto y no practiques la fornicación, los pecados sexuales. Ahí está el conocimiento. Y entonces ahora, ¿por qué el conocimiento se pone versus el amor? ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué Pablo habla un poco diferente en 1 Corintios 8? Y vamos a mirar, vamos a ir a la Biblia, 1 Corintios 8, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 para que podamos ir entendiendo este concepto. Y pastor, ayúdanos tú con esta parte, 1 Corintios 8 en adelante. Sí, creo que el punto más fundamental, porque bueno, podríamos leer todo el capítulo, pero es importante recalcar esto más que nada. Si bien es cierto, está el apóstol Pablo no yendo en contra de lo que se había aconsejado
a los gentiles de apartarse de las prácticas paganas, la carne ofrecida a ídolos, que combinaban con la idolatría o la fornicación. Parte de la forma de celebrar a sus dioses era entregándose a la comilona, a carnes, sacrificar a esos ídolos y dejándose que a través de la mente embotada por los sentidos, los placeres, pues vayan y se desahoguen en prácticas de inmoralidad sexual. Pero cuando el apóstol Pablo empieza a escribir aquí en este capítulo, hace énfasis en el aspecto de que cuando empieza ya a crecer espiritualmente la persona, empieza a darse cuenta de que solo hay un Dios. Eso nos dice allí en el versículo, el versículo 7. Dice, hablando de los que, perdón, versículo 6, dice, para nosotros, dicen, noten aquí, versículo 6, capítulo 8 de 1 de Corintios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, nosotros, por medio de Él. Entonces, Él está diciendo de que cuando uno va creciendo en la fe, conociendo más a Cristo, uno empieza a darse cuenta de que los ídolos primero no son reales, son los otros dioses, no son tales dioses, no existe tal cosa. Y en sí mismo, el hecho de que la carne o la vianda sea ofrecido a ídolo no hace nada, o sea, no tiene ninguna influencia sobre ese bien, ese alimento. Un ídolo ni bendice ni maldice. Exacto, es una cosa inerte. Entonces, él dice allí, por eso dice el versículo 7 y 6, voy a leer allí, pero no en todos hay este conocimiento, o sea, los débiles, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, ellos que están acostumbrados a mirar, a visualizar todas estas carnes, toda esta alimentación que era dedicada a los ídolos, y posiblemente había un tipo de, puede haber sido un tipo de corte de carne o preparación, quién sabe. El punto es de que para la gente que había salido de la idolatría, eso recordaba a ellos de lo que ellos hacían. Entonces, para Pablo dice, esta gente que está en la experiencia de debilidad, que no conoce o está aprendiendo, a estos, al comer esto, les recuerda de dónde estaban, dónde habían venido, recuerda sus prácticas. Entonces, por eso dice allí, versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, la comida no es lo que nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice, el que está ya fuerte en el Señor, la comida ofrecida a ídolos o no, eso es irrelevante, por decirlo así, no nos afecta. Pero, versículo 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, el punto fundamental es de que si lo que yo voy a comer, que ya el creyente, el fuerte espiritualmente, sabe de que esa comida no es lo que realmente me pone en cercanía con Dios o no, porque estoy comiendo de acuerdo a lo que, por supuesto, a los principios de la palabra de Dios, ¿no? Nada en contra de sus principios. La carne no tenía que tener sangre, no puede ser estrangulada, no puede tener sangre, etcétera. El alimento más en favor a la manera como Dios ha dejado escrito en su palabra. Entonces, si comían esto los que eran fuertes espiritualmente, no iban a ser afectados en su experiencia. Pero le dice, pero ojo, que el tú tener esa fortaleza, no sea que cuando te vea el débil que comes ese alimento, diga, ay, pero este hombre no creo que no se da cuenta de que esto era ofrecido a ídolos. Y hoy en día hay que traer esto un poco a nuestro contexto, ¿no? No tenemos quizás esa experiencia de idolatría como en el tiempo de Pablo, pero hay cosas, hay circunstancias que para alguien que pasó en el mundo no serían prudentes participar de ellas, aunque no puedan ser en sí mismas, digámoslo así, ofensivas. Date un ejemplo muy claro. Alguien que, por ejemplo, que vivió mucho tiempo tomando alcohol, y iba, qué sé yo, a un lugar donde hay billar. Por ejemplo, voy a tocar billar, ¿no? Para esa persona, ir a un billar, mesa de billar, recuerda estar en un momento de su vida cuando era un alcohólico. Iba a un bar, a jugar billar, fumar, etcétera, toda esa cuestión. Entonces, para una persona que sale de ese mundo, pensar en ir a una mesa de billar es volver a todo eso que está en su entorno. Entonces, para esa persona, no sería prudente que uno le diga, oiga, voy a comprarme una mesa de billar en mi casa. Porque eso, en su experiencia, al salir de ese mundo, le va a recordar lo que vivió en ese lugar.
hay mejores cosas que hacer, donde puedes hacer ejercicio. Entonces, aunque la mesa en sí misma y jugar una pelota tal vez no sea el problema en sí mismo, pero por beneficio de lo que esa experiencia lleva, es mejor no dedicarse o mejor evitar eso por los débiles de la fe. Y Pablo está haciendo este énfasis, es decir, por los que están quizás saliendo del mundo y de la idolatría, evita cometer cosas o hacer cosas que vayan a llevarles a ellos, Que afecten a otros. le va a afectar de vuelta a donde estaban antes. Sí, yo veo aquí con claridad en el versículo 4 de 1 Corintios 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, el apóstol Pablo está hablando aquí y diciéndole, si tú conoces esto, quiero que sepas que hay un solo Dios y no hay ningún problema si tú comes algo sacrificado a los ídolos porque un ídolo nada es. Claro. Pero el problema no está aquí. Lo que está tocando Pablo es el tema de la unidad. El problema no está en la comida. La salvación no está en la comida. El problema está que lo que yo haga puede tropezar a otros. Sí. Voy a ponerlo en contexto más real. Nosotros hoy tenemos las redes sociales y hay cosas que nosotros publicamos en las redes sociales. Yo debo preguntarme cada vez que publico algo, ¿será que esto que publiqué puede ser tropezadero para alguien? Ujú. ¿Será que alguien puede sentirse mal con esto que estoy publicando? Ahí es donde aparecen los dos conceptos que presenta Pablo en el capítulo, los fuertes y los débiles. Los fuertes tienen el conocimiento claro acerca de las cosas, pero por amor a los débiles quizás hay cosas que no debiéramos tocar, Cierto. no debiéramos decir, no debiéramos hacer. Porque voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo, cuando tuve la oportunidad de ir a un restaurante Hare Krishna. No sé si ¿saben cuáles son los restaurantes Hare Krishna? Un restaurante de comida hindú. Y algunos de esos hindú presentan los alimentos que antes de servírselo al cliente, Van a ídolo. van al ídolo y se lo presentan al ídolo. Pero hacen buena comida vegetariana. Y nosotros, conociendo esto con un pastor, vamos a entrar al restaurante Hare Krishna a comer vegetariano y vemos que un hermano viene en camino. Y le digo al pastor, mira, no entremos ahora. Y no entremos porque, ¿qué van a decir ellos? ¿Será que estos pastores adventistas están practicando la religión Hare Krishna, esta religión hindú? Y tomamos la decisión de, por amor a ese hermano, no entrar. O sea, tu conocimiento puede tener las ideas teológicas claras, pero ten mucho cuidado de que eso no pueda afectar a alguien que apenas está comenzando en la fe. No sé si eso deja claro el panorama como tú ya lo explicaste, pastor. Sí, creo que ¿Hay algo más que tú quieras aportar en relación a esto, Raúl? No, pues ustedes lo explicaron muy bien, pero siempre es bueno decir que el problema entre los fuertes y los débiles no era en sí, como usted dice, tanto la alimentación, sino que el ejemplo de los fuertes llegó a ser tropezadero para los débiles y causó o abrió la brecha para que entrara murmuración o chisme dentro de la iglesia y creó división. Y la palabra de Dios es clara, dice que una casa dividida no puede prevalecer. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con nuestro ejemplo que damos en todos los sentidos de la vida, porque sin duda las personas, tanto creyentes como no creyentes, siempre nos están viendo lo que estamos haciendo. Yo tengo una experiencia, sucedió hace no mucho tiempo. Llegó una persona que es visita ahí a la casa, estábamos teniendo un tipo potluck y había hermanos de la iglesia y esta persona al final, ya que todos se fueron, dice, tengo una pregunta que hacerles. Toda la comida que estaba ahí estaba muy buena, pero ustedes no tenían aperitivos, no tenían pastelitos, no tenían nada de eso. Dulce. Ajá. Entonces, eso abrió la oportunidad para que pudiéramos introducir el mensaje de salud y hoy en día ella está interesada en recibir estudios bíblicos. Pero al punto que voy es que el ejemplo que nosotros damos es lo que para mí Pablo está resaltando en el versículo 9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Entonces, debo de tener mucho cuidado y todas las cosas que voy a hacer, sea en música, en vestimenta, en alimentación, en conducta, en mi forma de hablar, yo siempre tengo que preguntarme, ¿con esto lo hago para la honra y la gloria de Dios o lo hago simplemente porque así yo lo quiero hacer? Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer todo para la honra y la gloria de Dios, estaremos simplemente haciendo como hacía nuestro Maestro Jesús, que a pesar de todo, siempre va a haber personas que son utilizadas por otro espíritu
que tienden a criticar, haga o no haga, como el hecho de Pablo. Si hacía o no hacía, de todos modos recibía crítica, pero Pablo lo que dice es que a nosotros no hacerlo, estamos haciendo un buen ejemplo y estamos ensalzando el nombre de Dios. Muy bien, muchas gracias. Adelante, pastor. Pastor, hay un punto adicional que es importante hacer. Aquí Pablo no está hablando en sí mismo de algo que estaba bien en sí mismo, o sea, decir algo correcto que era criticado por ser lo correcto. A Jesús le pasó eso. Él era recto, perfecto, en nada pero buscaba la manera de tergiversar lo que estaba haciendo. Aquí él está haciendo énfasis de las prácticas que pueden aparentar algo incorrecto. Correcto. Porque es una apariencia la que daba. Entonces hay que entender este punto. Tenemos que ser cuidadosos de lo que aparenta ser malo, aunque no sea malo, pero aparenta ser malo, ¿ya? Y porque somos llamados a no cometer pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en esto. Mira, el versículo 11 del capítulo 8. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, aquí está Pablo está enfatizando. Si es que si mis actos, mis costumbres o lo que estoy haciendo da una apariencia equivocada a la realidad, o sea, equivocada, es mejor evitarla. Y tenemos que ser cuidadosos de lo que hacemos sea recto y aparente también ser recto, y que lo que hagamos, aunque sea bueno, pero aparente, puede dar una apariencia de maldad o una apariencia equivocada, es mejor evitar. Mira, voy a poner algunos ejemplos para ya cerrar el punto. En muchos países se acostumbra a tomar la cerveza sin alcohol. De paso, yo no la tomo, porque cuando la tomo me recuerda cuando tomaba cerveza alcohol. Bueno, no me gusta, nunca, ya no saqué el sabor a la cerveza. Pero ¿Le recuerda? sí, me recuerda. No hay ningún problema en tomar una cerveza sin alcohol. No tiene alcohol, no hay ningún problema. Pero ve tú a saber si cuando tienes esa botella en la mano, que es una cerveza, Claro. pasa alguien, esa botella de cerveza sin alcohol, pasa alguien que cree que tú estás tomando cerveza con alcohol. Entonces, a eso era lo que el pastor se refiere, de que podría aparentar. Sí. Y eso podría herir a alguien, ¿verdad? Tu conocimiento te permite decir, yo no veo ningún problema en esto, pero sé cuidadoso para que tus acciones no hieran a los demás. No sé si con eso ya quedó claro todo el punto y podemos pasar al tema Sí, del claro. Claro. día lunes. Amor desinteresado, titula el día lunes, y vamos a hablar de este amor abnegado. Vamos a entrar al capítulo 9 de Primera de Corintios. Y aquí vamos a mirar cómo nos da algunos ejemplos claros de algunos derechos que tiene el apóstol, y no solo el apóstol, sino aquellas personas que trabajan en la obra del Señor. Y entonces, por ejemplo, vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 9, el versículo 4, y de ahí, no, quizás, pastor, es mejor que leamos desde el verso 1. Sí, creo que sí. Es mejor que lo leamos desde el verso 1. Adelante, pastor. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, aquí él está haciendo esta declaración de que él tiene ciertos derechos por su llamado al apostolado, por su trabajo incansable, y está mostrando de que estaba en lo correcto la iglesia apoyar, sostener a los líderes, a los pastores, a los apóstoles, como el caso de los que estaban llamados a ese servicio. Inclusive los que eran casados podían ser sostenidos, tanto él y su esposa y su familia, por la iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo un pequeño, como una demostración, haciendo una referencia a que él tiene sus derechos, porque como dice la palabra, el obrero es digno de su salario. Claro. Pero no está aquí él enfatizando que él está exigiendo. Está mostrando simplemente de que
él tiene la facultad de percibir un sustento por su labor desinteresado, su labor como ministro del Evangelio. Ahora, la pregunta aquí y donde va el apóstol Pablo, quizás es importante connotar, es de que él habla de esta manera siendo él una persona, al igual que Bernabé, donde en vez de ellos haber recibido una pensión, un apoyo de la iglesia, ellos con su labor, con su oficio, con quizás su familia o el entorno donde ellos tuvieron quizás algún tipo de sustento, ellos apoyaban a la iglesia. Entonces ellos eran, por decirlo así, ministros de autosostén propio, trabajando para el Señor. Pero aquí Pablo está diciendo de que él como ministro del Evangelio es merecedor de este derecho que se le debe dar a quienes trabajan para el ministerio. Y él dice, pues yo tengo el sello de Dios en ustedes. Ustedes son la evidencia de mi apostolado, de mi trabajo desinteresado, de mi labor ministerial para la obra de Dios. Eso quiere decir que el apóstol está rechazando por amor a la iglesia, está rechazando algunos derechos que tiene. Tiene privilegios, pero él decide rechazarlo y más bien entregarse en sumisión al trabajo de la obra. Por eso, qué bueno que entendamos que nosotros no estamos en la iglesia solo para recibir una retribución de parte de la iglesia o de parte de sus miembros. Nosotros estamos en la iglesia para prestar un servicio desinteresado. Y eso es lo que hacemos todos los miembros de la iglesia. Cuando ocupamos un cargo, cuando ocupamos una responsabilidad, lo que nosotros hacemos simplemente servir con amor para beneficiar a otros. Y Pablo aquí está diciendo, mira, tú estás en la iglesia, pero no tienes que, aunque tengas el derecho, no tienes que reclamarlo, porque simplemente lo importante aquí es que sirvas a Dios de todo corazón. No sé si quieres agregar algo, Raúl. Sí, un punto interesante es, me gusta la negación que tiene Pablo. A él no le interesa si hay sueldo o no. A él lo que le interesa es esparcir el evangelio. Por eso en el capítulo 9, versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y no es que estuviera abusando, simplemente para él el dinero no era un motivo, una motivación o el motor de predicar el evangelio, sino el amor al prójimo. Era el motivo de él verdaderamente, y lo mismo sentimiento tenía su compañero Bernabé. Eran hombres que trabajaban y predicaban el evangelio. Tenían derecho, porque la palabra de Dios lo dice, mas sin embargo no era, su mirada no estaba fija en eso. Lo que a ellos les interesaba es, hubiera sueldo o no, Dios les había dado la fortaleza para poder trabajar y de alguna u otra manera poder alcanzar almas para la honra y la gloria de Dios. Creo que si nosotros alcanzamos ese mismo conocimiento de Pablo, la vida será un poquito más fácil y creo que Dios nos podrá utilizar más grandemente si nosotros solamente dejamos de vernos a nosotros y comenzamos a ver las hermosas almas que necesitan oír el evangelio del Señor. Y es precisamente en ese contexto, Raúl, en que la palabra del Señor dice en el versículo 14 de 1 Corintios 9, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Del evangelio. Pero lo interesante es cómo lo hace Pablo. Como lo haces tú, quiero decirles que yo conozco muy bien a Raúl. Es un hombre, es uno de nuestros buenos laicos aquí en la Conferencia Central de California. Es director de un grupo, de una congregación. Trabaja como pastor día y noche, visita sin recibir un centavo. Él simplemente, aunque tuviera derecho de que los hermanos le dieran algo, él es un vivo ejemplo de lo que está diciendo Pablo aquí, que él lo hace solo por amor abnegado y desinteresado. Así que cuando él dice esas palabras, lo está diciendo a alguien que lo vive, que lo experimenta, pero que lo hace por amor. Y tú dijiste algo que es muy cierto, Raúl. El dinero nunca puede ser la motivación para predicar. Jamás. Para nadie. La única motivación es la salvación de las almas. Amén. Es que las personas conozcan de Cristo y del Evangelio. Y lo digo porque nos escuchan personas de todas las latitudes aquí, adventistas, pastores, hermanos laicos. Nunca el dinero puede ser la motivación. Es mejor renunciar a eso y decirle al Señor, Padre, quiero que pongas en mí ese deseo, esa pasión por poder predicar a otros, pero que nunca el dinero sea mi motivación. Así que qué bueno que hayamos tocado eso. Pastor, sí, añadir solamente este punto importante a lo que ustedes dicen.
El apóstol Pablo nos presenta en este pasaje algo importante que como líderes de iglesia hay que recalcar. No se debe medir el ministerio en base a dinero. No se debe medir cuán bueno eres tú como ministro del evangelio en base al dinero que ingresa a la iglesia. No es una métrica correcta. Lo que el Señor nos invita, y Pablo hace énfasis, él dice, yo prefiero no hacer carga a la iglesia porque quiero que no haga impedimento en el desarrollo de la iglesia del evangelio. O sea, su amor desinteresado iba más allá del recurso. Y de alguna forma sabemos de que cuando hay una entrega, cuando hay una alimentación espiritual, fortalecimiento espiritual, cuando hay crecimiento espiritual, es natural en el hombre convertido dar al Señor sus recursos y ponerlos a la obra del Señor. Y si estamos fracasando, si un líder de iglesia, ya sea laico o pastor, ve que su iglesia está en falta de fidelidad financiera, lo más importante es ver si estamos fracasando en no dar alimento espiritual a la iglesia y que nuestros hermanos se fortalezcan nuevamente, se enamoren de Cristo, dejen a un lado, vamos a hablar un poco de la idolatría, dejen a un lado la idolatría del mundo, porque cuando se entregan a Cristo es natural confiar en el Señor y más bien vamos a venir y dar de corazón como siempre Dios ha pedido. Entonces, el punto del dinero es un aspecto que qué lindo ver ese ejemplo y Dios quiere ver hoy a hermanos laicos y aún a líderes de iglesia, pastores que tal vez trabajan para la iglesia, pero que tengan ese mismo amor desinteresado, donde su énfasis, su amor es servir a Dios con la verdad y predicar la palabra de Dios. Nunca permitas tú, bajo ninguna circunstancia en tu vida, nunca permitas tú que el hacer la obra de Dios simplemente requiere que tengas un recurso para hacerla. Tú no necesitas dinero para hacer la obra de Dios, porque solo Dios te dio ya la boca para hablar, tu mente para pensar, como nos la dio a todos, y lo único que tienes que ir es no callar, hablar y predicar de Cristo. Y te voy a decir algo, si tú haces eso, quiero que sepas que siempre Dios va a proveer lo necesario para tu vida. Nunca nada te va a faltar. Vamos a pasar a la parte del martes que titula Aprendiendo del pasado, aprendiendo del pasado. Y vamos precisamente a pasar ya al capítulo 10, bueno, los últimos versículos del capítulo 9, pero pasamos al capítulo 10 donde se habla acerca de cómo el pueblo de Israel vivió una experiencia y cómo hoy, de la misma manera como Dios guió al pueblo de Israel, nos va a guiar a nosotros. Así que quizás pasando, y de paso hay amonestaciones claras allí contra la idolatría, porque el pueblo de Israel tuvo aciertos, pero tuvo muchos desaciertos también. Y se toma esta historia para que nosotros seamos advertidos y no caigamos en los mismos errores. Decía, mi padre me enseñó cuando era niño una frase que recuerdo hasta el día de hoy. Me dice, el hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero el hombre sabio aprende los errores de los demás. Aprendamos de los errores de Israel para no cometerlos en nuestra vida. Amén. Adelante, pastor. Sí, en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 7 o versículo 6 en realidad, nos dice el apóstol Pablo esto, escribiendo a los Corintios, ¿no? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí vemos que estos hombres que tuvieron la oportunidad de conocer de Dios, se apartaron, codiciaron lo que no debían codiciar, tomaron de lo que no debían tomar, se dedicaron a pensar de que el Dios que los sacó de Egipto, ese Dios necesitaba ser puesto en una imagen visible. Como no lo veían, se había desaparecido Moisés, empezaron a pensar, estamos sin guía espiritual, necesitamos un guía físico, visible. Y claro, tomando la forma de una vaca, de un animal, formaron ese becerro de oro, donde se dedicaron, en el versículo 7 nos dice allí, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentaron al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, tomaron de esta experiencia de quedarse, digámoslo así, sin una guía física visible, para tomar la idea de poder conectar las costumbres del paganismo, las costumbres de los egipcios, las costumbres de idólatras, y traer un sistema de religión más acorde a lo que estaban acostumbrados a ver. Es decir, traer la mundanalidad o el mundo a la adoración de Dios.
Y aquí es el grave peligro del pasado, de olvidarnos. Vivimos hoy en tiempos, en días donde el enemigo quiere hacer lo mismo con nuestra iglesia, que traigamos ideologías seculares, tipo de adoración secular, tipo que va contrario a la santidad del nombre de Dios, a la reverencia que Dios necesita que tengamos. Y de alguna forma, si no nos damos cuenta de lo que sucede con esta combinación, esta amalgamación entre bueno y malo, entre santo y profano, si no nos damos cuenta de lo que pasa, a lo que conlleva, estamos no siendo honestos con la palabra, pero la palabra nos demuestra claramente que cuando combinamos lo santo con lo profano, cuando unimos lo que Dios ha puesto como separado para Él, lo que es apto para su adoración, y lo combinamos con el mundo, estamos llevando a la iglesia, a nuestros cuerpos mismos, a la destrucción, a la muerte, al pecado. Entonces, el llamado del apóstol es, recuerden la historia del antiguo Israel. No pueden ustedes combinar, traer lo que no es digno de la casa del Señor. No hagan este pecado de ir en pos de las prácticas del mundo y pensar que están bien en la iglesia. Me llama poderosamente la atención cómo estos versículos presentan los pecados que cometió Israel. Y cómo hay un énfasis fuerte a que esos pecados no se deben repetir en nosotros. El pastor ya citó algunos. No sé si podemos leer del versículo 8 al versículo 10, versículo 8 al versículo 10 de 1 Corintios 10. Claro que sí, pastor. Dice la palabra de Dios, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mira, aquí veo tres elementos. Número uno, los pecados de Israel. Fornicación. Ahí está la fornicación, tentaron al Señor, murmuraron. Número uno, los pecados de Israel. Número dos, no caigamos en los pecados de Israel. Pero número tres, la consecuencia de los pecados. Claro. O sea, cada vez que pecamos, pues viene una consecuencia. Ahora, el apóstol dice que podríamos caer en eso. Y por eso me gusta, como dice el versículo 11, el 12 y el 13. Aunque ya miramos el 11, podamos volverlo a leer para hacer el énfasis. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Wow. Amén. Así que si creemos que no, nosotros no vamos a caer en los pecados de Israel, tenga cuidado, porque podríamos caer en los mismos pecados de Israel. Sí. Y por eso aquí hay una advertencia fantástica y una ayuda increíble y una promesa también Por supuesto. que aparece en el versículo 13, pastor. Dice allí la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso quiere decir que la promesa es que la tentación va a venir y cuando la tentación venga debemos clamar a Dios. Primero, la tentación se puede soportar porque es humana, pero segundo, clamar a Dios para que nos dé la salida. Recuerdo que alguna vez una persona me decía, pastor, cada vez que la tentación llega, yo le oro al Señor solo una frase, le digo, muéstrame la salida, muéstrame la salida, muéstrame la salida, basada en este versículo. Y finalmente Dios me muestra la salida y no caigo en la tentación. Qué bueno repetir la frase que me comentó esa persona, muéstrame la salida y poder salir del pecado. Así que Él nos da la nos da la salida para soportar la tentación y de esa manera evitar el pecado. Así que aprendamos de los errores de Israel, no caigamos en lo mismo. Es tan común ver a la gente murmurando dentro de la iglesia y tan común que esa murmuración traiga divisiones dentro de la iglesia. Cada vez es más común ver a nuestros jóvenes cayendo en pecados sexuales. Claro. Y ahora, como nunca antes, de paso, la palabra fornicación que aparece allí está traducida del término griego porneía, y fornicación es pecados sexuales, o sea, está hablando de muchas cosas, entre ellos incluyan la pornografía, entre ellos incluyan pues el mismo
la misma fornicación que es tener relaciones sexuales con personas sin estar casadas o tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo y todas esas cosas que Dios prohíbe y que dañan nuestra relación con Él y que por supuesto nos impedirán ir al reino de los cielos, como ya lo vimos en un capítulo anterior. Así que aprendamos del pasado. No sé si hay algo más que decir, vamos a cerrar esta parte y pasamos al miércoles. Pasamos miércoles. Muy bien, el miércoles, advertencia contra la idolatría. Quiero decirles que tengo aquí la definición de idolatría y me llamó poderosamente la atención, es del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y dice así: la idolatría es la adoración o el culto que se le da a un ídolo, objetos, imágenes o representaciones físicas, así como la devoción, admiración o amor excesivo hacia algo o alguien. En la práctica religiosa significa poner a cualquier otro ser o cosa por encima de Dios. Esa es la traducción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y eso se aplica perfectamente hoy cuando hablamos que hay una advertencia contra la idolatría. Cuando usted mira esa definición, idolatría no es solamente adorar un ídolo o un dios falso, esos antiguos dioses. El mismo concepto del diccionario nos está diciendo es que cuando tengo una admiración o amor excesivo hacia algo o alguien, ya se convierte en idolatría. ¿Qué cosas podrían ser idolatría hoy entonces, según esa definición que nos da el diccionario? Pues, pastor, creo que es interesante que esta definición del diccionario nos presenta una realidad que hay que hacer un autoanálisis. ¿Qué está en mi vida tomando más importancia, más afecto que mi relación con Dios, que mi tiempo con el Señor, que mi dedicación al Señor? Cristo mismo dijo: el que quiere venir en pos de mí y no deja padre o a madre, a hijo, a hija, antes que mí, no es de mí. Es decir, puede uno tener amor, por supuesto, a mi pareja, a mis padres, a mis hijos, importantísimo, pero no puede esa persona, mi cónyuge, suplantar o tomar el lugar de Dios en mi vida. No puede. Debemos dedicar la adoración, el tiempo, la admiración absoluta es al Señor. Y tristemente los judíos, hablando en lo que leíamos en el pasado, estos se llenaron de idolatría, cayeron en la idolatría tantas veces porque se apartaban del afecto al Señor, a lo eterno, a lo real, y ponían delante de sus ojos, ya sea sus propios cuerpos, la fornicación. Los que no pueden controlar sus pasiones están entregados a la idolatría de la sexualidad. Los que están quizás buscando qué sé yo, los deportes. Estamos hablando de personas que tienen idolatría hacia los deportes, del fútbol, el mundial que pasó hace unos, antes de este tiempo. Todavía se respira. Sí. Que eso es una cosa que contamina, que la gente no puede dejar de pensar un sábado en la tarde solo pensando en el deporte. ¿Cómo es eso? O sea, no se puede ni siquiera separar un día del Señor. Tristemente conozco, y con dolor digo esto, ¿no? Muchos hermanos, hermanas que han puesto las cosas del mundo como idolatría. Se enfocan más en el trabajo, el dinero, el amor a los bienes, el amor a los hijos, inclusive puede tomar un lugar de idolatría. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre y notemos que en este pasaje, en este capítulo, cuando hablamos de idolatría, la idolatría es una forma de adoración a Satanás mismo, porque ponemos, o quitamos, mejor dicho, a Dios y ponemos a otro, y ese es Lucifer. Ahora, yo quiero aclarar el comentario. Cuando hablamos del mundial o del deporte, no estamos diciendo que el deporte es malo. Estamos diciendo, basado en lo que acabamos de leer, que cuando alguien desplaza a Dios del lugar que le corresponde, está entrando en idolatría. Claro. Sea que esa sea una persona, sea que sea una afición, un gusto, un placer, sea que sea un hobby, cualquiera de esas cosas que desplacen a Dios de su lugar, pues están cometiendo idolatría. Y de paso, el texto de 1 Corintios 10 habla que cuando se participaban de esas actividades ritualistas que practicaban los corintios, se estaba adorando al mismísimo demonio. Así es. Yo quiero que miren ahí mismo en el capítulo 10, el versículo 20 y 21. Capítulo 10, versículo 20 y 21. Cómo ese practicar, esas personas de Corinto adoraban a los demonios. Leámoslo. Claro que sí. Dice el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Wow, eso está bien fuerte. En otras palabras, tú no puedes servir a dos señores.
Si tú tienes que ser aficionado a algo, debes ser aficionado a Cristo Amén. y a su palabra. Si tienes que ser adicto a algo, tienes que ser adicto a Cristo y a obedecerle su palabra. Pero no podemos caer en la trampa de que otras cosas desplazan a Dios del lugar que le corresponde. Así que esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Lealtad incondicional a nuestro Dios y a su obra. Muy bien, no sé si hay algo más que quieran decir al respecto. Nos queda solo algunos minutos para tocar la parte del jueves, pero si algo quieren agregar, adelante. No, vamos al jueves, pastor, para... Bueno, y ahora viene cómo vencer la idolatría. Cómo vencer la idolatría. Y pues ya hemos visto, noten ustedes cómo está ligado estos dos pecados en Corinto. De paso, quiero decirles que una de las diosas de Corinto era la diosa Afrodita. Y la gente adoraba a Afrodita y incluso había prostitutas sagradas que participaban del culto y de alimentos sacrificados a los ídolos. Y allí mismo en ese templo. Por eso es que el apóstol presenta tanto el tema de la inmoralidad sexual como el tema de los alimentos sacrificados a los ídolos como idolatría, porque todo eso, y cada vez que alguien adora un ídolo, pues está rindiendo culto a los demonios. Así que necesitamos rendir solo culto a Dios. Venciendo la idolatría, pastor. Y sabe, pastor, conectando a lo que usted menciona, hoy en día muchas formas de los ídolos modernos, Sí. la música, los artistas, tiene siempre El cuerpo. el cuerpo físico, claro. Sí, claro, que algunos quieren hacer del cuerpo su culto. Hemos hecho de la parte del hombre, de lo que nos agrade, nuestros ídolos. Y en el caso que usted menciona del cuerpo mismo, hay que entender de que muchas veces tomamos esta necesidad de hacer deporte o hacer ejercicio como un importante. Pero ¿qué es lo que me motiva a mí? ¿Mirarme de una forma en la cual imponga admiración de los hombres? O estar saludable. O estar saludable. Hay una diferencia. Y si es que me importa a mí ser saludable el Señor, amén, por supuesto. Pero cuidado de yo caer en la vanidad, que quiero lucirme de esta manera, que quiero vestirme de esta forma, mostrar los músculos, etc. Estas cosas que hemos visto que el mundo hace y realza a la criatura antes que a Dios. El problema de la idolatría es de que es muy sutil en la forma como se presenta. Tenemos hoy en día una una plataforma muy fácil de ser de apoyo, de enseñanza a muchas personas. Pero esas herramientas como las redes sociales que se convierten en herramientas para ayudar, si se necesita ayudar, indicar, enseñar, se pueden convertir en herramientas donde solamente estoy mostrando lo que yo he hecho, los logros que yo he tenido, o buscando la apariencia, la vanidad. Si es que es lo que me está motivando a mí a poner fotos, imágenes de que la gente me siga, ay, me admiran, estoy buscando ¿qué? Idolatrarme a mí mismo. Entonces, esto es una cosa que hay que ponerlo en un espejo muy, muy claro y decir, Señor, estoy tal vez yo poniéndome a mí mismo como idolatría, como un ídolo delante de ti. Entonces, todo esto es importante porque de esa manera podemos empezar a ver qué forma puedo yo vencer la idolatría. Y como dice aquí la lección, el aspecto de vencer la idolatría viene únicamente cuando empezamos a mirar y amar a Dios. El amor a Dios es lo que empieza a quitar el amor por lo temporal, por lo pagano, por lo que es efímero. Dios quiere que tengamos amor a Él y el amor a Dios nos va a transformar. Raúl, ayúdame por favor. Hay un texto aquí que es 1 Corintios 10:23. 10:23 y el 24. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que noten que aquí está hablando claro que yo podría hacer muchas cosas, pero no todo lo que puedo hacer realmente me conviene ni edifica. Por eso no caigamos en la trampa de dar simplemente complacer el gusto, los placeres y los deseos, porque aquí lo que tenemos que hacer es preocuparnos por el otro. Y es en ese contexto en que está el texto de 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tú practicas un deporte, hazlo para la gloria de Dios. Si haces ejercicio, hazlo para la gloria de Dios. Si tienes una relación y amas a tu pareja, hazlo para la gloria de Dios. Pero no caigas en la trampa y el error satánico de poner a otras personas o otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. No sé si hay algo más que quieran apuntar para el cierre final. No, pastor, simplemente que Dios nos ayude a justamente amarlo a Él de todo corazón,
de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo, y en último lugar, a uno mismo. Pero ese es el orden de Dios. Así es. Yo solamente quiero decir, la palabra del Señor dice, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Que el Señor nos ayude a observar su ley de mañana, de tarde y de noche, que esté en nuestra frente, en nuestro camino, y podamos conocer a nuestro Dios para vivir una vida en Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios te guarde. ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Hoy tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Al apoyar financieramente este ministerio, te conviertes en un canal de bendición global. Tu donación permite que sigamos transmitiendo las 24 horas del día en lugares donde nadie más llega. Haz clic en este anuncio, realiza tu donación y únete hoy mismo a la misión.